preparar proyectos para el laboratorio de ingeniería metalúrgica. Después que hemos definido los objetivos específicos, bueno, la metodología, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo de una manera lógica va a responder a los objetivos que se formularon antes? Y eso significa definir un algoritmo, un método. ¿Cuáles son las variables que va a controlar en el experimento? ¿Cuáles son las variables que va a observar? O sea, los resultados. ¿Qué equipos e instrumentos va a utilizar? ¿Qué normas se aplicarán en los procesos de medición? ¿Cuál va a ser el plan de experimental? Combinaciones de variables en cada experimento individual. ¿Cómo se van a procesar los resultados y cuál es el conocimiento y manejo del error experimental que, como ya hemos visto en asignaturas previas, es fundamental? Entonces, por ejemplo, variables a controlar, variables a observar. Entonces tenemos un proceso que es la recuperación de sílice, ¿no es cierto? Y en el ejemplo que hemos seguido tenemos si es el proceso magnético, si es el proceso gravitacional, ¿no es cierto? Esto establece los factores que van a influir en cada una de estos procesos y son las variables que podrían ser observadas y o controladas. También hay que definir qué equipos se van a utilizar. Aquí ilustramos con eh, simplemente fotografías de cosas específicas. Y luego hay una etapa de definir recursos materiales de conocimiento. ¿Qué equipos o instrumentos se requieren? Eso es importante tener claro. ¿Qué listado y con qué especificaciones? ¿Qué equipo humano se requiere? ¿Con qué capacitación? Aparte de un metalurgista, se necesita un laboratorista químico, se necesita un mineralogista, se requiere automatización, se requiere alguien mecánico, algún analista de datos. O sea, si se requiere alguna ayuda que no esté dentro de las habilidades de los laboratoristas, eso hay que identificarlo en el proyecto. Y si se requiere asesoría, algún experto, algún estadístico, algún especialista, también, si es necesaria, hay que plantearla. Las etapas del plan, aquí hacemos recomendaciones. Conviene en una primera etapa decir montar el experimento y hacer pruebas preliminares para aprender el procedimiento, verificar que obtienen resultados repetibles y dentro de lo esperado. En esta etapa también se revisa la calibración de los equipos de medición y que la calidad de los reactivos materiales sea la esperada. Hay que darse tiempo para aprender y cometer errores. Y eso significa que uno puede estar 1, 2, 3 semanas o el tiempo que sea necesario hasta asegurarse que sabe hacer lo que va a hacer y que el sistema que utiliza funciona como se espera que funcione. Luego vienen los experimentos exploratorios en un rango relativamente amplio para identificar las zonas de trabajo más promisorias. Si uno tiene, por ejemplo, en el caso de la separación magnética, uno puede probar con distintos niveles de intensidad magnética, trabajar con distintas cantidades mineral respecto, digamos, como volumen procesado, la velocidad o el tiempo que esto está expuesto al proceso. Uno hace una exploración relativamente amplia, básicamente para detectar dónde se obtienen los mejores resultados. Cuando ya se sabe un poco de cómo funciona el proceso, en ese momento uno puede hacer un plan experimental, o vale la pena hacer un plan experimental afinado en un rango bastante más específico de condiciones para lograr los objetivos del proyecto. Entonces, pero para esto es conveniente siempre tener algún conocimiento previo, darse ese tiempo. Luego hay que hacer el análisis de resultados y hay que darse tiempo para primero saber si los resultados son estadísticamente significativos, identificar y calcular el efecto de las variables, si es necesario y útil generar modelos para interpolar o extrapolar, responder si se puede optimizar o si los resultados son indiferentes, o si las cosas no resultaron, bueno, ¿qué falló? ¿Qué variable significativa no se controló? Etcétera. Luego, una etapa de dimensionamiento, cuánta materia prima, cuánto reactivo, cuánto fungible, es manejable, es accesible física, presupuestariamente. Si alguien hace un plan de, qué sé yo, que va a hacer 120 flotaciones, y en cada flotación va a necesitar 1,5 kilos de material, eso significa que necesita 180 kilos de material molido. ¿Cuánto tiempo le va a tomar preparar eso? A eso se refiere esta parte. Estimación de los tiempos de ejecución de los experimentos, o sea, que esto sea algo que pueda caber en el tiempo disponible.
Porque hay que pensar que, por ejemplo, cuando se va a hacer, qué sé yo, uso de la máquina de ensayo de tracción, esa máquina no está siempre disponible. Puede estar bastante ocupada, entonces cuando se requiera, no está disponible y hay que esperar. Entonces hay que tener conciencia de eso y de que es necesario reservarla para tenerla disponible en la fecha adecuada. Bueno, el calendario realiza una programación en el tiempo de la actividad a realizar, identifica relaciones de precedencia en la ejecución, qué es primero, qué es después, define hitos intermedios, cosas que debieran haberse logrado, o sea, qué sé yo, haber comprado todo el material, haber armado el equipo básico, haberlo hecho funcionar, haber verificado que el experimento funciona, todos esos son hitos. Y construir una carta Gantt, que es este diagrama de cómo avanza un proyecto. Según lo anterior, hay que hacer algún presupuesto si es que hay que hacer gastos. Si para el proyecto se requiere comprar materiales, cuánto, dónde, cuánto va a costar traerlo, qué características, si hay que mandar a fabricar cosas, lo mismo con fungibles, equipos, si hay que viajar a algún lado, o gastos generales, qué sé yo, teléfono, fotocopia, eh, envíos, etcétera. Pero si hay gastos que hacer, hay que considerarlo. Finalmente, ¿cómo se va a controlar la gestión del proyecto? Si es que el equipo no se organiza bien, hay una alta probabilidad de que no se dé cuenta que el proyecto no va a estar avanzando a la velocidad adecuada. O sea, es muy importante tener un sistema de gestión, un sistema de reunión periódica para saber cómo se va. La bitácora que se está solicitando llevar es precisamente para eso, para que al ir tomando nota uno pueda hacer contrastación entre lo que efectivamente ha logrado y lo que esperaba haber logrado. De tal manera reaccionar adecuadamente y oportunamente y alcanzar a ejecutar el proyecto en el plazo previsto. Entonces, se recomienda que haya un responsable general que haga de supervisor global de todo. Tener a Ariel dentro del equipo que sea un encargado de control de gestión, el que vela porque el que va tomando nota de lo que se hace y lo va contrastando con el plan de trabajo. Esa misma persona puede ser eventualmente el encargado de organizar la información del proyecto y si no, el que se asegura de que no se pierda o confunda la información dispersa, el que si se consiguen artículos los pone en un directorio, los clasifica, los ordena, que si se hacen mediciones, los archivos o los papeles o en general los documentos donde esta información se va acumulando se vayan siendo adecuadamente rótuladas, numeradas y almacenadas de tal manera que después no se pierda o se produzca confusión entre qué dato era una cosa y qué otra, qué cosa era otra. Conviene que alguien, esto es más general en proyectos más grandes, que sabe que estamos excediendo el ámbito del proyecto Lean, pero alguien tiene que encargarse de las cuentas si es que se va a gastar algún presupuesto. También es muy frecuente que haya desorden presupuestario y eso arruina un proyecto. Y por supuesto, hasta siempre están los que hacen la pega. Seguramente estos roles se van a repetir en los 3 o a todo reventar 4 miembros del equipo, pero es conveniente tener en cuenta que alguien tiene que hacerse cargo de cada una de esas cosas. Por otro lado, hay que definir de qué manera se llevará adelante el control de avance del proyecto. ¿Cuáles son las tareas ejecutadas? La bitácora, qué se hizo, quién, cuánto tiempo. El control de avances de las actividades, o sea, lo que se hizo respecto a lo que se debería haber hecho. El que genera los reportes. Hay que tomar decisiones. ¿Cómo van a llevar el control? ¿Lo van a hacer en Excel, en Microsoft Project? ¿Van a usar un software del tipo mapa conceptual? O cualquier otro, porque hay muchas opciones. Pero hay que tomar una. Hay que tener un calendario de reuniones, en lo posible un horario de reunión, nada más que para analizar cómo vamos. Y eso significa un calendario, lugar y participante. Y es conveniente generar minuta como parte de la bitácora de lo que se hizo en esa reunión. Cómo se va a adquirir la data y cómo se va a registrar la información del proyecto en papel, en digital, en disco duro, en Dropbox, en
Google Drive, etcétera, etcétera. Todas esas son cosas que hay que tener en cuenta al momento de pensar en el proyecto. Por último, los entregables. ¿Qué es lo que en concreto va a constituir el producto del proyecto? Informes en texto, escrito, planillas de datos con, por ejemplo, mediciones, algún cuaderno de laboratorio que lleve registro de lo que se hizo específicamente cuando es un proyecto exploratorio, por ejemplo. Imágenes, videos, en este caso se pide un video, resumen de las actividades. Presentación, muestras, testigos de lo que se hizo u otros. Pero hay que decir, en este proyecto lo que vamos a entregar es esto y este otro. Y en las referencias, finalmente deben estar numeradas o clasificadas con un sistema de denominación de modo de hallarlas rápidamente. Y deben seguir un formato estándar. Las referencias deben haber sido citadas en alguna parte del texto. No es cosa de compilar un conjunto de nombres de papers sacados de alguna memoria por ahí y pegarlas al final para que parezca. No. Tienen que haber sido citadas. ¿Cómo se hace un listado de referencia? Está discutido con mucha claridad en esta referencia de la Universidad Purdue norteamericana. Y aquí aparecen algunos ejemplos utilizando la norma de la APA, de la American Psychological Association, de cómo citar, por ejemplo, libros, artículos o capítulos en un libro o artículos en una revista. Y eso es todo.